Divoxradio.com. Conversaciones sobre innovación, ciencia y tecnología. Bien, ya estamos de regreso para conversar sobre innovación corporativa. Para eso nos acompaña el día de hoy Carlos Osorio. Bienvenido, Carlos. Muchas gracias, Ángel. Bueno, Carlos, profesor asociado a la Universidad del Desarrollo, director del Instituto de Emprendimiento y amplia experiencia, por supuesto, en temas de innovación corporativa. Carlos, siempre partimos la primera parte del programa comentando un poco de historia del invitado. Para quienes aún no te conocen, cuéntanos un poquito de ti. ¿Quién es Carlos Osorio? Ya, yo, bueno, papá de 3 niños, lo partí entre 19 y 21. Soy ingeniero industrial de la Universidad de Chile. De ahí hice una maestría en políticas públicas en Harvard. Trabajé en el Media Lab del MIT como científico visitante un año. De ahí hice otra maestría en Technology Policy en el MIT y un doctorado en sistemas de ingeniería en el MIT. De ahí me volví a la Adolfo. Fundé el máster de innovación de la Adolfo, el área de innovación y emprendimiento. De ahí, junto con María Renal, fundamos UCAN, Impact Research Lab, que es un laboratorio de investigación de impacto. Empezamos a investigar hace ya mucho tiempo en metodologías para instalar capacidades de innovación. Nos ganamos un premio el año 2015 con DEFI, la metodología que creamos como la mejor metodología para instalar capacidades de innovación a nivel mundial. Un premio que dieron entre Wharton, la Escuela de Negocios, y QS Rankings en el Reino Unido. De ahí me fui como profe visitante al MIT y después de un par de años volví acá y desde el 2000, mediados del 2019, fines de 18, 19, estoy acá en la UDD y recién desde principios de este año a cargo del Instituto de Emprendimiento. Es como un súper rápido resumen. Buenísimo. Carlos, para entrar en materia, ¿qué fue lo que te dio algunas luces respecto en esos años que todavía tal vez temas de innovación no era tan común en Chile, sobre todo, meterte en estas temáticas? ¿Cuáles fueron esas señales débiles que viste en el horizonte? No fueron muy débiles, porque cuando estuve en el Media Lab, eh, me llamó un montón la atención un lugar sin salas de clase donde la gente era capaz de inventar cosas todos los días, básicamente. Y cuando vi eso, lo primero que me vino fueron ganas de entender cómo pasaba y cómo uno podía recrear eso en lugares cuando fuera del MIT, porque el MIT parte de los problemas, parte de las gracias que tiene y los problemas que tiene, es que depende mucho de la calidad de su alumno. Entonces, hay veces tú tenés gente que es muy brillante y da lo mismo donde los pongáis, ellos van a resolver y van a crear cosas súper como impresionantes. Entonces, el tema era, ¿qué hacemos o cómo poder, si había alguna receta para entender lo que José Miguel Benavente llama la caja negra, ¿cierto? ¿Qué pasaba en la caja negra? Me puse a estudiar la caja negra para ver cómo pasaba la innovación adentro y ver cómo uno podía instalar capacidades para que la gente fuera capaz de hacerlo como resultado de una capacidad y conocimiento más que de ser súper brillante o de suerte. En esa línea, Carlos, te toca estar en Estados Unidos, te toca estudiar allá. ¿Qué elementos ves que son o eran en ese minuto propicios para un ambiente de innovación, para la formación de personas que luego se dedicaran a temas de innovación? ¿Qué componentes te parecieron interesantes en la formación allá? Lo primero es que la formación es con unos fundamentos teóricos súper, como podríamos decir, robustos, pero al mismo tiempo de lo robusto de los fundamentos teóricos con un nivel de aplicación importante. Entonces, todo lo que tú estabas aprendiendo tenías que ponerlo en práctica al momento a resolver el problema. Ese fue un tema. El otro tema era el tener que trabajar en problemas reales, no hipotéticos. Un tercer tema que tiene mucho, sobre todo MIT, es que frente a cualquier pregunta de si se puede hacer o no se puede hacer, la respuesta siempre es sí, y la única pregunta es ¿cómo? O sea, ahí está el tema del proceso de aprendizaje, en el fondo de cómo uno le busca la vuelta,
para poder entender o resolver problemas que a primera vista parecen imposibles, pero no lo son. Y que la incertidumbre y el riesgo son cosas que están presentes todo el día y lo que uno tiene que aprender a hacer es a gestionarlas nomás. ¿Mm? Yo creo que esos serían como los aspectos más relevantes. Y bueno, y como juntando todo, un ambiente como una cultura organizacional donde eh, el éxito de lo que uno haga depende de lo que uno haga, no de cómo esté el empedrado. Si las piedras son muy grandes, uno tiene que saber cómo en el fondo, cómo pasarlas. Si las piedras son muy chicas, tiene que saber también cómo manejarlas. Si las piedras son puntúas, hay que ingeniárselas para ver, en fondo, cómo pasar. Pero el empedrado es un dato, ¿ok? La incertidumbre es un dato. No podemos estar pidiendo certidumbre, ni podemos estar pidiendo que las condiciones cambien para echarle para adelante. Te tocó en Estados Unidos también, bueno, conocer un poco por tus relaciones allá, lo que pasaba en un ecosistema que se transformó luego en un referente mundial, Silicon Valley, en California, San Francisco. A tu juicio, ¿qué elementos de ecosistema son potentes en ese tipo de ecosistemas para que surja lo que surge de ahí? Startups globales, tecnología, nuevos negocios. ¿Qué es lo que hay ahí, a tu juicio? Bueno, primero hay una manera de hacer, una manera en el fondo de entender la creación de negocios que es bien única. O sea, desde que eh, el equipo que estaba en Fairchild Semiconductor sale, ¿no es cierto? Los siete traidores, como le llaman, y generan Intel en lo que era un campo. ¿Ah? Y ellos, en el fondo, establecen una estructura súper plana, donde no hay nada de malo en que alguien se vaya de la empresa y empiece a fundar empresas, en el fondo. Desde ahí en adelante, yo creo que hay algo que es bastante eh, único. Además, en California había ya, por un tema histórico, un montón o sea, no un montón, como una manera, en el fondo, de hacer las cosas, ¿no es cierto? Donde el emprender era parte del día a día, ¿ah? Y el arriesgarse un poco también, ¿ah? Eh, Parte de los problemas que uno puede ver en otros lugares, ¿cierto? Es donde el arriesgarse, el meter las patas, no es tan bien visto por una parte, y el otro, en el fondo, el poder hacerse la América, también tiene algo que ver con un poco eso. Entonces, yo creo que más que un tema de lucas o de recursos, está eso. Además, bueno, uno tiene universidades, ¿no es cierto?, cerca, bueno, como Stanford, o en la ruta 128 cerca de Boston, como Harvard y MIT y otras, que tienen una aproximación súper de práctica, ¿cierto?, al conocimiento, donde tanto alumnos de maestría como de doctorado, como profesores, tienen los incentivos no solamente para crear conocimiento y conocimiento aplicado, sino que, y a veces científico, el fondo de ciencia básica, sino que además crear valor a partir de ese conocimiento. Sí. Y que no solamente Silicon Valley, hay cada lugar, Nueva York, Boston, Silicon Valley, Colorado, Texas, Austin, Texas, tienen su propio twist, entre comillas, de cómo poder hacer esto mejor. Siempre se dice, claro, que Apple, eh, Amazon, Facebook fueron creados en un garage, pero en un garage que queda a 2 cuadras o 3 de Stanford, de Berkeley. ¿Cuánto de eso, cuánto del ecosistema eh, a tu juicio, le genera cimientos para que surjan innovaciones? ¿Cuánto de eso tiene un valor considerable versus la individualidad de ese emprendedor serial? Ya que, a ver, yo creo que el garage más que nada es un sinónimo de tener un espacio barato para poder empezar tu empresa, ¿no es cierto? Puede ser un garage, puede ser la pieza del departamento, puede ser el departamento, la pieza en el fondo donde vivís con tus viejos, pero yo creo que parte importante está en estar en un lugar donde, por una parte, hay capital disponible y buscando, un capital que está buscando eh, problemas que vale la pena resolver con ideas que son lo suficientemente buenas para resolverlo, por uno. Dos, es también lugares donde
la cantidad de talento, el talento que hay, el talent pool, como le llaman, es lo suficientemente bueno en torno a lo que uno pueda buscar personas que te pueden complementar para poder hacer o implementar tu solución de mejor manera. No hay que olvidarse que Facebook nace en Boston, ¿no es cierto?, en Harvard. Ellos se mueven allá justamente porque hay condiciones que son distintas a las que había en Boston para poder hacer la pega. Entonces, es como un lugar donde en el fondo todo el mundo quiere ir. O sea, si tú querías en el fondo explotar en el tema de la música, te vayas a Los Ángeles porque sabéis que en Los Ángeles está todo pasando. Si tú querías ver banca inversiones, también la gente se va a Nueva York porque sabéis que todo está pasando. Es un poco lo mismo. Si tú querías hacer innovación en tecnología, sobre todo el área de computer science o tecnologías digitales, te va en el fondo, ¿no es cierto?, a Silicon Valley, San Francisco. Si queréis ver, por otro caso, temas en farma o en biotecnología, te vaya a Boston, porque ahí es donde está todo pasando. Igual que acá en Chile, cuando el tema de Startup Chile ha generado, ¿cierto?, una manera bastante única de hacer las cosas. Y hay mucha gente que se viene para acá porque creen que, o ven que aquí está también, en Latinoamérica es donde está pasando todo, ¿no es cierto? Entonces yo creo que es como uno es capaz de ir viendo e identificando señales respecto a dónde están los recursos que uno necesita para poder darle el palo al gato. Ahora conectándonos con el tema de conversación que vamos a tocar el segundo bloque, empresas corporativas, innovación corporativa. ¿Qué te tocó ver de cómo hacen innovación las empresas gringas? Más que gringa, yo creo que las empresas que hacen innovación corporativa, a ver, de manera sistemática y predecible, tienen una manera de hacerlo que es bastante peculiar. Cuando uno empieza a ver la tasa de fracaso que hay en innovación, por lo general se encuentra con tasas de fracaso de un 90-95% en términos de proyectos. Cuando uno empieza a ver empresas que son muy buenas en hacer innovación, que tienen un sistema de innovación corporativa que les permite generar innovaciones de manera consistente y predecible, por ejemplo, como Siemens o como fue en su momento General Electric. Ellos tenían, o 3M u otras más. Por ejemplo, en Siemens, en el fondo de esta empresa, uno puede encontrar que hasta el 70% de los ingresos de la empresa vienen de productos con menos de 5 años en el mercado. Eso quiere decir que la empresa vive de la innovación. Ahora, uno empieza a ver el porcentaje de proyectos que tienen éxito o que fracasan, y en esas empresas el porcentaje de fracaso no es más de un 30 o un 40%. Y no es porque tomen proyectos de bajo riesgo, es porque en el fondo es porque han desarrollado una manera, desde el punto de vista estratégico, táctico y de proceso, de generar innovaciones de manera consistente. ¿Sí? Eso tiene una diferencia súper importante con lo que nosotros vemos en Latinoamérica, en que el porcentaje de ingresos que vienen de ofertas de valor o de marketing que vienen de ofertas de valor con menos de 5 años en el mercado es bastante bajo. Segundo, ese porcentaje no es consistente en el tiempo. Baja, sube porque a veces tenemos proyectos que son muy buenos, pero después tenemos años de sequía, lo que quiere decir que no es un comportamiento consistente. Y por último, que la tasa de fracaso de proyectos también es alta. Entonces, yo creo que ahí tenemos un problema de madurez importante. Y lo peor un poco, yo siempre digo, es que los premios que se dan en Chile premian a nivel local. Entonces, generan una falsa sensación de estar haciendo las cosas bien. Es un poco, si uno tuviera que aplicar a un nivel, nosotros hicimos un estudio aplicando a niveles de madurez, donde la madurez más grande lo tienen empresas como Alphabet, etcétera, algunas de las 1000 empresas más innovadoras del mundo. Y cuando uno llega y ve el nivel de madurez de las empresas chilenas que aparecían o que aparecen dentro de los top rankings de innovación que dan algunas consultoras con universidades, esas empresas en el fondo no pasarían el segundo nivel de madurez de 5. O sea, estarían en torno a un 20 o un 40%, donde en el 100% están las empresas que uno siempre mira para afuera. Entonces, yo creo que ahí tenemos un tema que es no menor. Porque uno puede ver determinantes de desempeño en innovación a 3 niveles: a nivel estratégico, a nivel de proceso y a nivel de persona. Y uno de los temas que hay cuando uno encuentra a las empresas más innovadoras del mundo, en Estados Unidos, en Europa, donde sea, es que esos 3 niveles están muy alineados, uno, y el resultado de eso se ve en tasas de fracaso de no más de un 30%, y segundo, en contribución de la innovación a
el margen operacional o el EBITDA, que en el fondo representa un 70, un 65, un 50%. Lo que además genera que la valoración de los intangibles de las empresas, sobre todo que están valoradas en bolsa puede llegar hasta duplicar el valor de la empresa. Entonces, hay bastantes temas ahí que están relacionados que nosotros todavía ni siquiera hemos empezado a mirar. Voy a tocar uno de los 3 puntos, el de personas, para preguntarte a la realidad o para la realidad local, latinoamericana y chilena. Eh, ¿Cuán formados o cuán bien estimulados están los ejecutivos, estamos los ejecutivos que trabajamos en empresas para navegar en la innovación de esa empresa? A ver, ¿estimulados o capacitados? Porque yo creo que estimulación la gente tiene y está súper como entusiasmada de poder hacerlo, ¿ok? Pero en términos de capacidad es donde uno empieza a ver a veces los problemas, ¿no? Y la capacidad se mide por un poco el desempeño, ¿cierto? Es qué tan, a ver, qué tan capaz somos nosotros como equipo de tomar problemas de manera sistemática, tomar problemas, analizar los problemas, poder escoger cuáles que pueden ser los que tengan mayor impacto o valor, e independientemente de las ideas que puede tener la alta gerencia, buscar la mejor solución para ese problema, independientemente del nivel de riesgo, incertidumbre o ambigüedad que haya. A todos nos gusta, a todos sabemos que a mayor riesgo, mayor retorno. A todos nos gusta mayor retorno, pero la gente friquea un poco con el alto riesgo, sin entender que lo que nosotros tenemos que hacer en innovación no es disminuir el riesgo de los proyectos de innovación, sino utilizar herramientas y procesos que nos dan la posibilidad de tomar proyectos de alto riesgo, pero mitigar el impacto de ese alto riesgo en la organización. Ahí es donde está el secreto un poco. Y parte de lo que las empresas más innovadoras del mundo han sido capaces de hacer es justamente tomar proyectos de alto riesgo que parecen imposibles de lograr, que se ven a mediano o largo plazo y generar una manera única de poder resolverlo. Nada más que para poner algo, por ejemplo, existen más de 200 procesos de innovación. Y por lo general en Chile cuando uno escucha hablar de 3 o 4. No porque sean los mejores, sino que porque son los más fáciles de entender, son los más fáciles de implementar y son los que la gente habla más. Y eso tiene un nombre, en el fondo es un problema y es como una enfermedad. Y en el fondo los síntomas están justamente en escoger procesos que son de los que más se habla, los que son más fáciles. Se llama isomorfismo institucional. Es como nosotros copiamos lo que otros hacen sin tener mayor evidencia de que eso que vamos a ocupar nos puede afectar, en el fondo nos puede generar un mayor o menor impacto. Yo siempre digo dos cosas cuando hablamos con alumnos. Uno, que las ideas valen callampa, quiere decir, la fuente de la innovación no está en las ideas. Y segundo, que innovar es mucho más difícil que riesgoso. ¿Y por qué es más difícil? Porque la cantidad de platos que tenemos que tener volando, la cantidad de pelotas que tenemos que estar en el fondo son muy superiores a los que puede manejar una persona. Entonces hay un montón de concepciones erradas en torno a lo que nosotros tenemos que hacer. Por eso yo creo que no falta entusiasmo a la gente. Yo creo que la gente está con muchas ganas de hacerlo, pero hay demasiado mito, por una parte, y demasiado lugar común en innovación que está errado. Y lo peor de esto es que ya hace mucho tiempo que se sabe que algunas cosas funcionan mal, pero que en el sector, en el fondo, en la empresa, se tildan como, entre comillas, teóricas, aun cuando esa teoría haya sido generada en base a evidencia. En management, uno no genera teoría pensando nomás. Uno genera teoría observando lo que pasa en los mejores casos y en los peores casos. Y en base a eso uno hace análisis de los mejores y peores casos y ahí genera prescripciones, entendiendo, esto está pasando por tal o cual manera. Una de las invitaciones yo creo que hay ahora para los ejecutivos es empezar a mirar qué es lo que se ha ido publicando. Mira, hay una medición que ya tiene bastantes años y es que somos capaces de visualizar que desde que un descubrimiento por una nueva metodología o proceso o herramienta o framework sale como válido
demora entre 10 y 15 años a comenzar a ser aplicado, para comenzar a ser aplicado de manera consistente en la empresa. Eso es mucho tiempo, es muchas las lucas que se dejan arriba de la mesa por eso. Entonces, usemos el entusiasmo, ¿ok? Para adquirir nuevas herramientas, para adquirir nuevos métodos y en el fondo empezar a experimentar en la empresa. El valor de los experimentos de negocios es incalculable si uno los empieza a hacer bien. Yo te quiero invitar a una breve pausa. Vamos a profundizar en ese tema porque justamente quiero que conversemos sobre la capacidad de experimentación de las corporaciones y mitos y realidades de la innovación corporativa. Vamos a una breve pausa. Seguimos conversando con Carlos Osorio acá en Divox Radio. Divoxradio.com. Tecnología, innovación y ciencia. A un solo clic.